Claro, estas diferencias de estilo tan bestias abrieron la puerta a un debate que sigue vivo a día de hoy. Así que vamos a desgranar un poco los argumentos que hay sobre la autoría de esta segunda carta. La pregunta es directa, sin rodeos. Ya ha tenido a teólogos e historiadores ocupados durante siglos. ¿Estamos leyendo una obra del mismísimo apóstol o es un escrito posterior que se le atribuyó a él? Aquí el tema se pone interesante porque los argumentos están muy equilibrados. A favor, tenemos que el autor se identifica claramente como Simón Pedro, da detalles de su vida muy precisos, como que estuvo en la Transfiguración, y no hay fallos históricos. Pero en contra, además del estilo, la estructura parece más un testamento espiritual que una carta. Le faltan los saludos típicos, el cierre personal, y esto ha hecho que muchos críticos piensen que la escribió alguien anónimo ya a finales del siglo I. Y que nadie piense que este es un debate moderno, ¿eh? Ya en el siglo IV, Jerónimo de Estridón le dio vueltas al asunto y propuso una solución. Su teoría era que las diferencias se debían a que Pedro usó secretarios distintos, o intérpretes, para escribir cada una. Es una forma de intentar que las dos obras encajen bajo un mismo autor. Pero es que las diferencias no se quedan solo en la forma, en cómo están escritas, es que el fondo, el porqué de cada carta, es también radicalmente distinto. Como ya hemos visto, la primera carta es un pilar de fortaleza. Su objetivo es muy claro: animar, dar esperanza y ayudar a que una comunidad aguante firme ante la hostilidad que venía de fuera. La segunda carta, en cambio, tiene una misión de defensa. Su tema principal es proteger la escatología cristiana, o sea, las enseñanzas sobre el fin del mundo, y advertir a la gente sobre falsas doctrinas y burladores que estaban surgiendo desde dentro. La amenaza ya no era externa, era interna. El argumento teológico central de esta carta es una respuesta a los que se reían del retraso de la segunda venida. El autor viene a decir que esto no es un fracaso de Dios, sino que tiene una función pedagógica salvífica. Vamos, que es una muestra de la paciencia divina, que da más tiempo para que la gente se salve. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué conclusión sacamos? ¿Cómo encaja al final este puzzle histórico? Vamos a ver cuál es el legado de estas dos cartas. El veredicto de la historia, por así decirlo, tiene una parte clara y otra que sigue abierta. La autoría de la primera carta de Pedro se acepta de forma casi universal. La de la segunda, sigue siendo un debate académico de lo más interesante. Pero al final, independientemente de quién sujetara la pluma, las dos cartas son ventanas imparables a los retos de la Iglesia primitiva. Sus diferencias nos enseñan que esas primeras comunidades no eran todas iguales, se enfrentaban a crisis distintas, en momentos y lugares diferentes. Y con esto llegamos al final, porque quizá la pregunta más importante no es quién escribió exactamente estas cartas, sino qué nos revelan. Nos hablan de una fe bajo presión, de esperanza frente a la persecución, de la lucha por mantener una doctrina coherente ante la duda. Nos muestran a seres humanos lidiando con algunas de las preguntas más profundas que existen. Y esta, desde luego, es una historia que merece ser contada. Hoy tenemos sobre la mesa un caso fascinante. Casi un misterio literario del siglo I. Sí, total. Nos llegan dos cartas, las dos firmadas por una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo, el apóstol Pedro. Pero al leerlas una detrás de la otra, la sensación es extraña. Es que no podrían ser más distintas. El tono, el estilo, las preocupaciones que tratan, todo cambia. Es como encontrar dos diarios de la misma persona, pero escritos en dos idiomas diferentes. Exacto. Y ese es el rompecabezas que lleva casi 2000 años debatiéndose. Por un lado, la primera epístola de Pedro, que es una carta llena de consuelo, de esperanza. Y por otro, la segunda, que es, un combate teológico en toda regla. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa, analizar las pruebas, casi como detectives, para entender por qué son tan distintas y, sobre todo, qué nos revela este contraste, sobre los desafíos de aquellas primeras comunidades cristianas. Pues vamos a ello. Empecemos por la primera, que, en principio, parece el caso más sencillo. Vale. La carta arranca sin rodeos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Una zona enorme, lo que hoy es Turquía. Exacto. Y ya aquí, en el saludo, nos encontramos con el primer debate. ¿A quién se dirige? ¿Eran judíos cristianos lejos de casa o eran conversos de origen pagano? Es una pregunta clave, sí, porque nos dice mucho del contexto. A ver, hay pistas que apuntan en ambas direcciones, pero la balanza se inclina hacia un público mayoritariamente de origen pagano. ¿Por qué? ¿Qué pistas son esas?
Pues mira, frases como «en el tiempo pasado vivisteis en la ignorancia» o esa tan famosa de «en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios». Claro, eso parece hablarle a gente que no creció dentro de la tradición judía. Les está dando una identidad nueva. Justo eso. De acuerdo. Tenemos un público y un autor que se identifica. Pero, ¿qué dicen las fuentes externas? ¿Hay alguien más en la antigüedad que confirme que esta carta es de verdad de Pedro? Aquí es donde el caso de la primera carta se vuelve muy sólido. La evidencia es abrumadora y muy temprana. ¿Ah, sí? Sí. A finales del siglo II y principios del III, figuras de todo el imperio, como Ireneo en Lyon, Clemente en Alejandría, Tertuliano en el norte de África, todos la citan y se la atribuyen a Pedro sin dudarlo. O sea que hay un consenso geográfico y temporal muy potente. Exacto. Y aún más importante, el historiador Eusebio, que era un archivista meticuloso en el siglo IV, nos cuenta que figuras incluso anteriores como Policarpo y Papías, Que vivieron a caballo entre el siglo I y el II. eso es, ya la conocían y la utilizaban. Y esto es crucial porque Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Estamos a un solo grado de separación de los testigos oculares. Es una cadena de custodia, por así decirlo, muy robusta. Robustísima. Entiendo lo del apoyo histórico, es muy fuerte, pero hay algo que no me encaja y que a menudo se señala como una objeción. La carta habla de sufrir en calidad de cristianos. Sí. Y yo tenía la idea de que las grandes persecuciones oficiales, por el mero hecho de ser cristiano, fueron algo más tardío, ¿no? De la época de Trajano o incluso después. ¿No es un anacronismo? Es una objeción clásica, y es muy lógica si uno piensa en las persecuciones organizadas por el Estado. Pero tenemos que ajustar nuestra idea de persecución. A ver, no estamos hablando todavía de Nerón en Roma ni de edictos imperiales. Pensemos a nivel local. Ostracismo social, conflictos con vecinos, hostigamiento de autoridades locales. Ah, vale. Los Hechos de los Apóstoles nos dan un ejemplo perfecto con el martirio de Esteban. Lo apedrean por su fe mucho antes de que ningún emperador se fijara en los cristianos. Claro, la primera carta de Pedro encaja perfectamente en ese ambiente de hostilidad local, esporádica. Exactamente. Vale, eso tiene sentido. Pero me queda la otra gran duda. El griego. El griego de esta carta es elegante, es culto. Y con todo el respeto estamos hablando de Pedro, un pescador de Galilea. Sí. Suena improbable, ¿no? ¿Cómo se sostiene que pudiera escribir a ese nivel? Esa es, para mí, la objeción más interesante. Y la respuesta podría estar escondida a plena vista, al final de la propia carta. ¿Dónde? En el capítulo 5. Pedro manda saludos y dice: «Os he escrito por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel». Silvano, el Silas que acompañaba a Pablo. Muy probablemente. Un ciudadano romano, bilingüe, con una buena educación. Ah, claro. Entonces la teoría es que Pedro no se sentó a escribir la palabra por palabra. Sino que usó un secretario, un amanuense. Era una práctica increíblemente común en la antigüedad. Entiendo. El autor dictaba las ideas, la estructura, el mensaje central, y el secretario, con su dominio de la retórica y la gramática, le daba forma literaria. Y eso explicaría la combinación que vemos. Exacto. Una teología y unos recuerdos que son claramente petrinos, pero envueltos en un griego de alta calidad que sería el de Silvano. No solo no es un problema, sino que le da una verosimilitud histórica tremenda. Incluso se ha dicho que el estilo, con esos saltos de un tema a otro, refleja al Pedro impulsivo de los evangelios. Totalmente. La carta está salpicada de transiciones repentinas, pasa del sufrimiento a la gloria, de la ética a la esperanza, de una forma muy pasional. Y doctrinalmente no es un texto aislado, respira el mismo aire que las cartas de Pablo. Hablando de la gracia, de la esperanza en la parusía, la segunda venida. Eso es. Se notan ecos de Romanos, de Efesios, estaban en diálogo. La primera carta de Pedro es parte de un ecosistema teológico vibrante y en plena construcción. De acuerdo. Entonces, el caso de la primera carta parece bastante claro. Autoría de Pedro, probablemente con ayuda, dirigida a comunidades bajo presión y con un respaldo histórico muy sólido. Sí. Y toda esta coherencia es precisamente lo que hace que la segunda carta sea un caso tan desconcertante. Porque al abrirla es como si estuviéramos leyendo a otra persona. Es un cambio radical. El autor se presenta con una solemnidad casi abrumadora. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y para que no quede ninguna duda de quién es, pone sobre la mesa sus credenciales más íntimas. Sí, esto es increíble. Dice que estuvo allí, que fue testigo ocular de la transfiguración de Jesús,
un evento que solo vivieron 3 apóstoles. No os hemos dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y no solo eso, también menciona que Jesús le predijo su propio martirio. Está diciendo, yo soy ese Pedro. Son afirmaciones muy potentes, muy específicas. No hay anacronismos, no hay detalles fantasiosos. Incluso se pone al mismo nivel que Pablo, a quien llama nuestro amado hermano. Está intentando construir un muro de autoridad inexpugnable. Y sin embargo, a pesar de ese esfuerzo titánico por demostrar su identidad, la principal sospecha, desde hace siglos, es que él no la escribió. Y la clave, como decías, es el estilo. El contraste es brutal, ¿no? Brutal. Si el griego de la primera carta era fluido y elegante, el de la segunda es más elaborado, más denso, a veces casi rebuscado. Le falta la naturalidad de la primera. Y lo fascinante es que este no es un debate moderno. ¿No? Claro. Ya en el siglo IV, San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, se hacía eco de las dudas que circulaban. Reconocía que, por la diferencia de estilo con la primera, muchos le niegan la autoría. O sea que ya en la antigüedad se daban cuenta del problema. ¿Y qué explicación daban ellos? Pues Jerónimo ofrece una solución similar a la que hemos hablado. La diferencia se debe a que usó distintos secretarios intérpretes. Cambió de ayudante y el estilo cambió. Esa es la idea. Es una forma de salvar la autoría directa de Pedro. Y es una posibilidad, claro. Pero no es la única. La crítica más reciente suele ir por otro camino, ¿verdad? Sí, hoy en día muchos especialistas se inclinan por otra teoría, que la carta es obra de un autor anónimo, un discípulo de la escuela de Pedro, escribiendo a finales del siglo I, ya después de la muerte del apóstol, lo que se conoce como pseudoepigrafía. Exacto. Y en esta visión, el autor no estaría intentando engañar, sino honrar a su maestro y aplicar su autoridad a un problema nuevo que la comunidad estaba enfrentando. Y la propia estructura de la carta parece apoyar esa idea. No se siente como una carta personal. Para nada. Faltan los saludos, no hay una despedida afectuosa, la dirección es genérica, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, y termina con una doxología, una alabanza formal a Dios. Tiene un aire de testamento espiritual. Sí, o de discurso de despedida. Un género literario muy conocido en el que un gran maestro, antes de morir, deja sus últimas enseñanzas. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué problema era tan grave, qué crisis era tan profunda, para que alguien sintiera la necesidad de escribir bajo la autoridad del mismísimo Pedro? El corazón del problema, el motivo de la carta, es una defensa a ultranza de la escatología, de la promesa de la segunda venida de Cristo. El autor se enfrenta directamente a los burladores. Claro. Podemos imaginarnos la escena. Han pasado 50, 60 años desde la muerte de Jesús. Toda la primera generación, los que lo conocieron, están muriendo. Y la promesa de su regreso inminente no se ha cumplido. La gente empezaría a dudar, a decir, ¿dónde está esa promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres, todo sigue igual. Es una crisis de fe en toda regla. Totalmente. La credibilidad de su esperanza fundamental estaba en juego. Y la respuesta es muy sofisticada. Impresionante. Su argumento central es que el retraso no es un fallo en el plan de Dios, sino una muestra de su paciencia. Tiene lo que llama una función pedagógica salvífica. Y aquí suelta esa frase tan famosa. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Esa es la idea. No es que Dios se haya olvidado o que la promesa fuera falsa. Es que la paciencia de Dios está dando tiempo para que más gente se arrepienta y se salve. No es un retraso por olvido, sino una prórroga por misericordia. Y por eso insiste tanto en la transfiguración. Exacto. Usa esa autoridad para anclar una fe que se estaba tambaleando. Para decir, la promesa es real, yo vi la gloria, creed. Entonces, al final del día, tenemos 2 retratos completamente distintos. La primera carta es un pastor animando a su rebaño en medio de la persecución. Es íntima, práctica. Sí, la segunda es un teólogo defendiendo una fortaleza doctrinal que está siendo atacada desde dentro, usando el arma más poderosa que tiene, la autoridad de un apóstol fundador. Es una comparación perfecta. Y lo que nos enseña este debate es a mirar el mundo antiguo con otros ojos. Nuestro concepto moderno de autoría, de propiedad intelectual, no existía. Claro, escribir en nombre de un maestro respetado podía ser la forma más elevada de homenaje,
Era un modo de canalizar su espíritu y aplicar su enseñanza a nuevos desafíos. De decir, esto es lo que Pedro nos diría si estuviera aquí. Así que, juntas, estas dos cartas son como un viaje en el tiempo por la vida de la iglesia primitiva. Sí, nos muestran una evolución clarísima. Reflejan el paso de la lucha por la supervivencia frente a un mundo hostil, que es el tema de la primera, a la necesidad de combatir las dudas internas y las herejías, que es el corazón de la segunda. Es como encontrar dos cartas de un abuelo. Sí, me gusta esa analogía. Una escrita en plena guerra, llena de ánimo, y otra escrita años después por uno de sus discípulos, intentando aclarar qué quiso decir el abuelo sobre el futuro, porque la familia empezaba a dudar. El autor espiritual es el mismo, pero el mundo y los problemas son completamente diferentes. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que flota sobre todo este análisis. Pues sí. Considerando esa práctica antigua, esa forma de entender la autoría como una continuación del legado, surge una cuestión interesante. Para la audiencia original, de finales del siglo I, ¿cambiaba realmente el poder del mensaje, la intención espiritual de la segunda carta, saber quién la había escrito físicamente? Y llevándolo a nuestro terreno, Claro. ¿cómo influye hoy en nuestra lectura saber que quizá no fue Pedro, sino alguien de su escuela quien la escribió? Nos obliga a pensar qué es lo que da autoridad a un texto, la firma de quien lo escribe o la verdad y la utilidad del mensaje que contiene.